¿Qué tal amigos? Bienvenidos a perugestión.blog. El día de hoy quiero comentar con ustedes algunos alcances contables y tributarios sobre entidades sin fines de lucro. Para ello voy a utilizar una consulta que recibimos en perugestión.blog de uno de nuestros seguidores con respecto a este tema. Se las paso a mostrar. Se nos señala aquí una consulta. Una institución sin fines de lucro, esto es importante, que consiste en recaudar ingresos por aportes de sus socios para un fin solidario, que es la compra de ataúdes, nichos y sepulturas, ¿no? En primer lugar, hay que distinguir dos cosas cuando nosotros estábamos hablando de una entidad sin fines de lucro. Una cosa es el fin que se tiene desde la perspectiva del Código Civil. Recordemos que se regulan tres tipos de personas jurídicas en este tipo: asociaciones sin fines de lucro, comités y fundaciones. Sin embargo, el hecho de que yo tenga esa personería jurídica no significa necesariamente que haya un beneficio tributario. Más allá de la constitución del mismo, es importante recalcar si es que los fines establecidos calzan dentro de un beneficio tributario. Particularmente les digo por experiencia, la mayoría de entidades sin fines de lucro apunta al tema de exoneración del impuesto a la renta. Pero sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Recordemos que para nosotros estar exonerados del impuesto a la renta, debemos de tener alguno o varios de los siguientes fines, y estos deben realizarse de manera exclusiva. Tenemos así, por ejemplo, aquí listado en la siguiente parte los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científico, artístico, literario, deportivo, político, gremial o de vivienda. Habría que ver si es que la actividad que nos comenta la persona que consulta calza dentro de una de estas, porque de no ser así, entonces lo que va a suceder es que nunca va a poder obtener la exoneración del impuesto a la renta, salvo que lógicamente modifique los estatutos y corrija sus fines. Otro de los aspectos que también llama la atención es que para yo ser considerado como una entidad exonerada del impuesto a la renta, no debo de distribuir mis rentas directa o indirectamente entre los asociados o partes vinculadas a esto. Esto también hay que tener muy en cuenta. No podemos opinar sobre un caso en particular, hay que revisarlo. Sin embargo, podemos señalar algunas líneas generales. Si se recibe ingresos, esos ingresos se dan para los fines establecidos en la entidad, pero no se pueden entregar bajo ningún concepto a los socios. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no, no seríamos una entidad sin fines de lucro. Segundo, los estatutos. En este caso en particular, cuando nosotros hablamos de los estatutos, es un tema legal. Requerimos el apoyo de un especialista que nos señale cómo esa redacción de esos fines están vinculados con lo que señala la norma del impuesto a la renta. Recordemos que estos van a ser evaluados por parte de la administración tributaria. El hecho de que yo constituya una entidad sin fines de lucro no significa que en sí me vayan a dar la exoneración. Otro tema particular ya linda con el tema contable. El tema de las NIF y el tema de cuentas. Vamos a revisar esos aspectos a continuación para darles una aproximación sobre el tema. Veamos, ¿se puede implementar las NIF? Nos consulta normas internacionales de información financiera.
Estas normas internacionales de información financiera particularmente apuntan a un modelo de una entidad que genera lucro. Eso es el primer aspecto que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, habría que evaluar la situación de la organización. Más que ello, yo creo que la pregunta está por este lado. ¿Yo voy a adoptar o voy a adaptar NIF? Obviamente, hablar de adopción es hablar de implementación. Y eso implica que nosotros en notas a los estados financieros vamos a revelar en base de presentación que cumplimos con las normas internacionales de información financiera. Sin embargo, lo más probable en este tipo de entidades sin fines de lucro, no digo la generalidad, pero es probable en alguna de ellas, que vayan a adaptar las NIF, pero vayan a adaptar en algunas situaciones particulares. Eso es importante recalcar. Por ejemplo, no es regla general, pero en algunas entidades sin fines de lucro, las políticas contables, algunos procedimientos, son regulados por los cooperantes. Y otros aspectos probablemente sí los vayamos a ver bajo NIF. Entonces no vamos a hablar de una adopción, sino de una adaptación. Recordemos que el marco conceptual que nos establece las normas internacionales de información financiera calza con un modelo lucrativo. No necesariamente se da con un modelo no lucrativo. Hay que tener cuidado con ese aspecto. Por otro lado, el hecho de usar también el Plan Contable General Empresarial plantea algunas dudas. ¿Por qué? Su propio nombre lo dice, Plan Contable General Empresarial. No está destinado a una entidad sin fines de lucro. Ahora, si bien es cierto, el trabajo del contador en una entidad sin fines de lucro requiere, en este caso, adaptar algunos de los conceptos que se tienen en ese plan. Por ejemplo, acá la persona que nos consulta señala la cuenta 59 resultados acumulados debería llamarse fondo patrimonial. La pregunta es si es que el colega sabe qué es fondo patrimonial y de dónde lo obtuvo. ¿No? De acuerdo a eso, si calza este tema, perfecto. Ahora, la utilidad del ejercicio superávit. Sí, en este caso es usual usar el término. Si tengo una utilidad, acá no hay utilidad en una entidad sin fines de lucro, sino hablamos de un superávit. Y en el caso de que hubiera una pérdida, llamamos un déficit. Eso es algo común en este tipo de entidades. Pero depende de usted. Por ejemplo, en este tipo de entidades no tenemos capital. A veces hablamos de un patrimonio institucional, pero depende de las políticas que usted tenga. Hay que tener mucho cuidado y hay que considerar reglas de adaptación. Si usted coloque el nombre que considere correcto, de acuerdo al criterio que usted lo justifica. Yo no le puedo indicar a usted, utilice fondo patrimonial. Si usted cree que fondo patrimonial es el adecuado, justifíquelo. Por ejemplo, yo no le puedo decir aquí, ¿es fondo patrimonial o no es fondo patrimonial? Porque no conozco la razón por la cual usted está afirmando eso. Entonces, hay que tener cuidado. Nosotros podemos llamarle acá, se me ocurre, un nombre entre comillas ficticio que no calza. Acumulado patrimonial le pongo. Si yo sé como contador que acumulado patrimonial calza, perfecto. Por si acaso esto es algo ficticio. ¿Eh? Bien, entonces espero haber podido tocar algunos temas interesantes con respecto a este tema. Y los invito a participar en nuestro taller régimen contable y tributario en entidades sin fines de lucro, donde tocamos no solamente este, sino muchos otros temas vinculados a las entidades del tercer sector. Ustedes ahí tienen el enlace, el detalle del taller, o si no pueden pedirnos informes al WhatsApp 958-672-735 o escribirnos al correo eventos@perugestion.org. Muchas gracias por su atención y nos vemos más adelante.